tema de la voluntad de Dios. Vamos a hablar aprendiendo y conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguramente todos nos hemos preguntado, o nos ha pasado por la mente, o querer decir o pensar, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O qué es la voluntad de Dios? ¿Y por qué tanto oímos hablar de la voluntad de Dios? Aún en ocasiones cuando oramos, decimos, Señor, hágase tu voluntad. O en otra ocasión utilizamos la palabra, bueno, ¿qué pasó esto? Bueno, que se haga la voluntad del Señor. Y muchas veces decimos esta palabra y a veces la oramos, la repetimos o la decimos, sin a veces muchas veces saber lo que estamos diciendo. Pero vamos a analizar lo que significa, qué es la voluntad de Dios, y vamos a ver cómo podemos hacer la voluntad de Dios y si se puede comprobar y buscar lo que es la voluntad de Dios. Pero le dejo otra pregunta. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿O es mi vida después que entrego mi vida a Cristo que soy salvo, como vengo a la iglesia pero sigo viviendo mi vida y mi voluntad? ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay dos cosas que le quiero decir primero. Primero, que una persona que no ha nacido de nuevo no puede buscar qué es la voluntad de Dios para su vida. Una persona que no ha sido libertada no puede conocer. La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 2, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son ¿qué? Locura. Porque solamente se han de discernir espiritualmente. ¿Será esa la razón de por qué muchos escuchan la palabra de Dios y no hacen caso? Porque no han nacido de nuevo aún. Muchos que vienen a una congregación y se sientan, no importa la edad que tengan, pero escuchan y escuchan acerca de la voluntad de Dios, pero nunca entienden ni comprenden ni quieren hacer la voluntad de Dios, a lo mejor porque no han nacido de nuevo y no han comprendido ni entendido qué es la voluntad de Dios. A lo mejor son ajenos a lo que Dios dice, porque no se puede discernir la voluntad de Dios si uno no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero la segunda cosa que le quiero decir es, con respecto a esto de la voluntad de Dios, hay muchas referencias en todas las Escrituras. Desde el libro de Génesis podemos ver cómo el Dios bendito quería cuál era su voluntad para el hombre que él había creado y lo que él quería que se hiciera en ese precioso lugar llamado Jardín de Edén. Pero también vemos las consecuencias cuando el hombre desobedece a lo que era la voluntad de Dios. Y podemos ver, hermano, a través de los 66 libros en total, hermanos, podemos ver este asunto acerca de la voluntad de Dios. El mismo salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, su voluntad. Podemos ver, hermano, la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesucristo, en ese precioso modelo de oración que surgió como resultado a la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y una de las cosas que él habló, de las tantas que se enseñó, pero una de ellas es, hágase tu voluntad. No solamente el maestro enseñó acerca de que cuando se ore, se tiene que pedir de acuerdo a tu voluntad, pero él mismo en su vida, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que él sabía lo que iba a pasar. En esa segunda y preciosa oración, cuando él dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la pregunta es esta, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros definir la voluntad de Dios? Porque escuchamos hablar tanto, hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios para tu vida, para que te vaya bien, y si tú haces la voluntad de Dios, te va a ir bien, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Mire, la voluntad quiere decir, es la intención o el deseo de hacer algo. Es lo que una persona desea que se haga. Entonces, la voluntad de Dios es hacer lo que Él desea que debemos de hacer. Él desea algo, Él nos lo dice en su palabra, entonces Él espera que si ahora soy hijo, Él espera que yo haga ahora lo que Él desea que yo haga,
para que me vaya bien. Es, por ejemplo, mi hijo. Yo a mi hijo le digo, mira, mi hijo, quiero que pagas esto y esto y esto. Si él lo hace, le va a ir bien. Porque cuando él me pide algo, entonces yo voy a estar a gusto en querer darle lo que él me está pidiendo, porque él está haciendo lo que yo quiera que se haga. O sea, ¿cómo entonces es que hacemos la voluntad de Dios? Jesús es el ejemplo. El versículo 9 nos dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La palabra hacer es un verbo. Quiere decir que la palabra hacer la voluntad de Dios envuelve una acción. No es simplemente un decir, el percibirme, yo quiero hacer la voluntad de Dios, eso es bien. Pero el desear hacer la voluntad de Dios es bueno, pero es más que desear. Es una acción. El Señor Jesucristo en una ocasión habló de lo que es hacer la voluntad de Dios de un hombre que tenía 2 hijos. Y este hombre le dijo a sus hijos, a uno de ellos, hijo, quiero que vayas hoy al campo porque voy a trabajar. Y uno dijo, sí, voy. Entonces le dijo al otro, hijo, quiero que vayas al campo. Y él dijo, no voy. Pero el que dijo que iba a ir no fue, y el que dijo que iba a ir fue. Entonces, ¿cuál de los dos hizo su voluntad? El que había dicho que no iba a ir, pero fue. Pero el que tenía la intención y que dijo que sí, él no hizo la voluntad del Padre, de su Padre, porque él no fue. En otras palabras, hacer la voluntad de alguien es hacer con acciones y con hechos. No solamente de palabras, sino hacer lo que esa persona está diciendo. En otras palabras, eso es lo que quiere decir hacer la voluntad de Dios. Ahora, en la voluntad de Dios hay 2 cosas que podemos ver. Primero, vemos principios que están escritos en el cual uno ni siquiera debe llorar para saber si eso es la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, el soltero o la soltera que le gusta una persona inconversa, que ni siquiera se toma el tiempo a preguntarle al Señor si esa es su voluntad o no. Pues yo está en la Biblia. O sea, yo no voy a orar por algo que ya está en la Biblia. Señor, te tengo que dar a ti lo que te corresponde. Yo ni siquiera debo de orar a Dios por eso. Porque ya Dios lo estableció. Señor, tú quieres que me separe del mundo y viva una vida en santidad. Eso yo no debo de preguntarlo porque ya está escrito claramente en las Escrituras. O sea, hay cosas que están escritas en la Biblia que nosotros no debemos de tomar el tiempo de preguntarle al Señor si debo de hacerla o no. Mi oración tiene que ser, Padre, en el nombre de Cristo yo te pido, Espíritu Santo, te pido que tú pongas en mí el querer como el hacer para yo poder obedecer y cumplir tu voluntad. Porque esto es un libro espiritual, no es carnal. Y esa es la razón, hermano, porque se nos hace difícil el querer hacer la voluntad de Dios, porque queremos hacerla en la carne sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer este libro en la carne, porque esto es un libro espiritual. Yo no debo de orar, Señor, ¿tú quieres que yo ore? Pues la Biblia dice orar sin cesar. Lo que debo de pedir al Espíritu Santo en el nombre de Cristo, enséñame a orar. ¿Por qué? Porque la oración es un ejercicio espiritual. O sea, hay cosas por las cuales yo no debo ni de preguntarle al Señor si yo tengo que hacer eso o no, porque ya está en las Escrituras. Ahora, hay cosas que no están en las Escrituras, que a lo mejor están en el plan de Dios en mi vida, y ahí son un poco difíciles. Por ejemplo, la Biblia no me dice qué carro yo tengo que comprar. La Biblia no me dice si yo tengo que comprar una casa y en dónde tengo que comprarla, en qué ciudad, en qué lugar, en qué calle. La Biblia no me dice, tú tienes que tener este tipo de trabajo. O sea, hay cosas en la voluntad de Dios en el cual yo ni siquiera tengo que preguntarle al Señor si quiero que lo haga, pero hay cosas que sí. Voy a cambiar de trabajo, por ejemplo, el joven que ya va a salir de high school. No está en la Biblia que te diga que tú tienes que ir a estudiar. Pero este jovencito, si ha sido salvo, tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón como evidencia de que verdaderamente ha nacido de nuevo, entonces tiene quien le guíe, el Espíritu Santo de Dios guía. ¿Qué tiene que hacer este jovencito que esté en su último año o desde antes? Tiene que pedirle al Señor, Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú me guíes, ¿qué tú quieres que yo haga en mi vida? Yo quería estudiar ingeniería electrónica, y sí, me inscribí en mi carta electrónica. Me
estudiar ingeniería electrónica, pero no me encontraba. Fui a estudiar un tecnológico, tenía 3 becas. Y yo recuerdo que cuando pasé el examen de ese tecnológico, que me iban a dar 3 becas, una federal, estatal y una de la escuela, mi papá me pregunta un día, oye, ¿cuándo te vas a inscribir? Mi papá en ese tiempo no conocía de Cristo. Ya el Señor me estaba inquietando, me estaba llamando para que vaya a estudiar, a prepararme para el Señor. Y yo recuerdo, yo le dije al pastor Casillas, y dije, pastor, ayer en la iglesia un jueves de servicio de oración, digo, pastor, si es la voluntad de Dios que yo vaya a estudiar allá, al colegio bíblico, que mi papá diga que sí. Porque yo vivía en casa de mi papá. Tenía que someterme. Y nos pusimos a orar, él estaba orando, él pedía oración en la capilla. Y yo recuerdo que un día estaba hablando con mi papá una noche, y me dice mi papá, ¿cuándo te vas a inscribir? Yo le dije a él, papi, quiero hablar contigo. Me dijo, ¿qué? Yo creo que Dios me está llamando y yo me voy a preparar para servir al Señor. Y él se quedó en silencio pensando, y esto fue lo que me dijo, cerciórate que tú no te vas a morir de hambre. Así es. Me dijo, ¿qué? Entonces, ¿se da cuenta? La Biblia no me decía vete a estudiar al colegio bíblico. Pero yo tenía que orar al Señor, que el Espíritu de Dios me guiara y me mostrara cuál era su voluntad, si esa era su voluntad de yo ir a ese lugar o no. O sea, es lo difícil a veces de la voluntad de Dios. No imposible, pero a veces difícil. Porque como es algo espiritual que no vemos al momento, se nos hace difícil muchas veces entender, comprender y discernir cuál es la voluntad de Dios para muchas cosas en mi vida en cuanto a trabajo. Yo tengo que pedir al Espíritu Santo, si soy creyente, que me guíe qué trabajo yo voy a hacer, qué yo voy a estudiar. Si voy a comprar este carro, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, guíame. ¿Tú crees que me conviene este carro o no? Si no es así, cierra la puerta. Los otros días estaba mirando algo que quería ir en el Facebook Market y le mandé a la persona si estaba lejos. Pero me acordé de esa vocecita que me dijo, tú no has orado. ¿Y sabe qué? Yo dije, tienes razón. Espíritu Santo, si es tu voluntad, me puse a orar a pedirle y luego se me quitó ese deseo de comprar eso. ¿Se da cuenta, hermano, que la voluntad, hay cosas por las cuales nosotros que ni siquiera debemos de orar porque ya está escrita aquí? Por eso es importante que el creyente lea este libro. Para que no tome malas decisiones. Porque hay cosas que están escritas aquí que yo no tengo ni que preguntarle al Señor. Señor, ¿tú quieres que yo haga eso? Ya está escrito. Pero hay cosas que no están escritas, que se hacen muy difíciles, de que nosotros debemos de poder entender y comprender. En el cual entonces, como Dios es un Dios omnisciente, y hay una promesa en las Escrituras que dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pan le da una piedra? Y si le pide un huevo le da un escorpión. O si le pide otra cosa le va a dar una piedra. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a otros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? O sea, ¿se da cuenta, hermano? O sea, que el mismo Dios, Él tiene una voluntad para cada uno de los que somos de Él. Pero hermano, ¿cómo es eso? Hermano, Él es Dios. Él es un ser supremo. Lo que yo tengo que hacer es, si yo no veo en las Escrituras, esa decisión que yo voy a tomar, que no está escrita, pero son cosas que son parte cotidiana de mi vida, entonces ahí es que yo tengo que orar. Ahora viene la pregunta. Todo lo que yo he dicho, ustedes lo escuchan. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para mi vida. Yo tengo que dar al Señor para cosas que yo tengo que tomar decisiones para que el Espíritu Santo me guíe, porque como Él es omnisciente, Él conoce el futuro, Él me va a dar lo que a mí mejor me conviene. No que venga yo tome decisiones y después tome malas decisiones y vengan las consecuencias, porque ha pasado muchas veces que uno no consulta al Señor, se mete en embrollos y en negocios y en compradera y toma decisiones aquí y vienen las consecuencias y luego nuestro corazón se irrita contra el mismo Dios y dice, Dios, ¿por qué me está haciendo eso? Y dice, ¿por qué tú no preguntaste? El Espíritu Santo no va a guiar a nadie que no le hable, hermano, porque es una persona. Si yo estoy perdido y yo veo a una persona y sabe el camino, pero yo no le pregunto, esa persona no me va a guiar.
Muchas veces no ha pasado que uno dice, oye, estoy aquí pasando trabajo y ¿por qué no me meto? No me preguntaste. O sea, el Espíritu Santo es igual. Pero esta es la pregunta. ¿Cómo yo puedo aprender y conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo es eso? Tanto que yo hablar de la voluntad de Dios, de que es buena, de que Dios es un Dios bueno, de que hay una voluntad y Él que va a cumplir su propósito en mí. Pero ¿cómo puedo yo aprender y conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo es? Hay dos cosas que el apóstol Pablo menciona, que si nosotros lo hacemos, si somos creyentes en el Señor, si lo hacemos, vamos a poder entender, comprender, analizar, discernir de una manera clara qué es la voluntad de Dios para mi vida. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire cómo dice el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Todo lo tienen allí? Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, ¿se da cuenta? No hablando con eso, a creyentes, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. En el versículo 1 el apóstol Pablo habla que para poder saber la voluntad de Dios, oiga esto, lo primero que yo tengo que hacer es la manera como yo me presento ante el Padre. Cuando no nos presentamos de una manera correcta ante el Padre, yo no voy a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida, que se presenten ustedes mismos como ofrenda, pero que esa ofrenda necesita tener tres cosas importantes para agradarle a Él. Si cuando yo me presente al Padre para saber la voluntad de Dios, si no lo hago de la manera como Él lo dice, yo no voy a saber cuál es la voluntad de Dios delante de Él. La primera cosa que me está diciendo es que me presente como un sacrificio que vivo. Es lo primero. Vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presentaba un sacrificio vivo. Se sacrificaba una víctima para el perdón de los pecados, pero no solamente eso, para el perdón de los pecados, pero también para restaurar diariamente la comunión con Dios. Ahora bien, ¿quiere decir que yo debo de sacrificarme físicamente? ¿Tengo que inmolarme? No. Lo que quiere decir que mi vida física la presento ante Él todos los días, no para morir físicamente, sino para morir al yo. ¿Qué es el yo? El yo es la naturaleza caída. El apóstol Pablo habló claramente cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo. O sea, no vive esa naturaleza que quiere hacer la cosa contraria a quién, a Dios. ¿Usted sabe por qué este juguete le dicen así? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque siempre viene de donde mí. Yo. ¿Y usted sabe lo que pasa con el yo? El yo que va todo el tiempo conmigo, no puede hacer la voluntad de Él porque yo estoy haciendo
voluntad. El apóstol Pablo habló claramente de cuáles las obras del yo. Gálatas capítulo 5, versículos del 18 al 19. Mas las obras de la carne son, o las obras del yo, son adulterio, esa infidelidad, el cual se puede llevar a cabo emocional. Cualquiera que vive una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Segundo, física, en cuanto están casados y les son infieles. Y tercero, espiritual, o almas adúlteras. No sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Fornicación, relaciones sexuales sin estar casado. Inmundicia, lascivia, apetito desordenado de la carne. Contienda, disensiones, envidia, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, borrachera. Todo eso son el yo. Son prácticas de la naturaleza caída que nos hace vivir en contra de lo que Dios dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces, el creyente que cae en fornicación es su yo. No puede hacer ahí la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Todos los días yo debo de ir, como dice el escritor de Hebreos, entre tanto que se dice hoy. Dice, cada día, exhortándonos cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del yo, del pecado. Por eso tenemos una naturaleza. Por eso, hermano, el presentarse en el altar con un sacrificio, un muerto, vivo, todos los días yo tengo que ir. ¿Por qué, hermano? Porque no voy a ser un verdadero discípulo. Si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Eso es crucificar el yo. Entonces, yo no puedo crucificar el yo por mí mismo. Yo tengo que ir al altar. Yo tengo que tener un altar todos los días. Yo tengo que sacar el tiempo todos los días. ¿Para qué? Para presentarme ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el yo comience a ir menguando. Pero ¿sabe quién es el que hace que el yo vaya menguando? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí te vuelve, hermano, con el Espíritu Santo. No estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. No, hermano, no es una doctrina. Muchos sabemos del Espíritu Santo, pero no conocemos al Espíritu Santo. Por eso debe que el yo nos vive controlando constantemente. ¿Cuáles son esas cosas que se manejan mucho en el yo? ¿Cuáles son esas cosas que se manifiestan en lo terrenal del yo? Mire cómo dice. No es generoso, censura a otros, dependiente consigo mismo, resiste a la convicción de pecado, se niega a confesar todas las partes correspondientes, se niega a hacer restitución a las personas heridas, está perjuiciado y no es sincero, es rencoroso, tiene un espíritu vengativo, tiene una ambición mundana. En algún punto de su compromiso está siendo deshonesto y es negligente y ha rechazado la luz adicional. Es sectariamente egoísta y hace que las cosas en oculto doble vida. Resiste las enseñanzas del Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo, apaga el Espíritu por su resistencia en justificar lo equivocado, lo entristece por no querer estar vigilante, lo resiste al gratificar su mal temperamento. También al hacer negocio es deshonesto, al ser indolente e impaciente en el Señor, por muchas formas de egoísmo, por negligencia o falta de responsabilidad en los negocios del Padre, el estudio y la oración, estar demasiado ocupado en otras cosas, menos en el estudio y muy poca oración, por no consagrarse completamente, y la última y la más grande de todas, por incredulidad. Control es dirección o dominio. Dominio es el control que tiene una persona que ejerce sobre otra. El ejemplo de un avión. Si un avión pierde la señal de la torre de control, entonces va a haber problemas con el piloto. La dirección del avión manifiesta quién es el que está en control. Usted y yo, hermanos, ¿quién está en control? O hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Sí, tenemos un altar. ¿Dónde está su altar? ¿Dónde? ¿Cuál es su altar?
¿Tiene usted un altar todos los días? ¿Se presenta usted todos los días y le dice, Padre, aquí vengo en el nombre de Jesús a presentarme ante ti? Espíritu Santo, yo tengo mucha debilidad. Pero tú has dicho en tu palabra que tú me ayudas a hacer morir las obras de la carne. Espíritu Santo, que tengo carga de opresión. Te pido en el nombre de Jesús que me ayude. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar. Produce en mí el deseo, el querer como el hacer, porque Espíritu Santo, tú sabes que en mi naturaleza yo no puedo. Ayúdame en el nombre de Jesús. Esta persona me ha ofendido, me duele, Espíritu Santo, y yo no quiero guardar récord, pero yo no puedo. Ayúdame, Espíritu Santo. Pon en mí benignidad, que es un fruto tuyo. No de mi naturaleza, porque mi naturaleza es rencorosa, vengativa, pero yo me presento aquí en el altar, Espíritu Santo, para que tú me ayudes en el nombre de Jesús. Hermanos, si eso no sucede, usted y yo no vamos a tener victoria. Por eso ustedes que toman tantas malas decisiones. ¿Qué persona aquí no sabe que tiene que leer su Biblia todos los días? Pero yo he escuchado a algunos que me han dicho, yo no tengo tiempo. Pues quiere decir entonces que esta persona que no tiene tiempo para leer su Biblia no tiene un altar. No se está presentando en el altar para morir al yo. Pero usted me dice, hermano, pero pasa esto y mire qué paradoja. Que ya vemos algunos que leemos la Biblia, pero no hay efecto. Seguimos con el mismo carácter, explosivos. Algunos no sabemos discernir entre el bien y el mal. Leemos a veces la Biblia. ¿Saben por qué pasa eso, hermano? Porque Jesús dijo, usted no puede echar vino nuevo en odre viejo. Porque si tú echas el vino nuevo en odre viejo, en tinajas, en jarro viejo, se rompe y se esparrama. Y él dijo, tú no puedes reventar paño viejo, tela vieja, con tela nueva, porque no manchean. ¿Y sabes lo que está pasando con muchos de nosotros? Por no ir al altar, no decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo trabaja en mi vida, el Espíritu Santo crucifica mi yo, Espíritu Santo trabaja en mí, crea en mí un nuevo hombre, trabaja en mí, Espíritu Santo. Cuando leemos este libro, lo que leemos y los escuchamos no produce un cambio. Mire, yo llevo aquí, nosotros llegamos aquí en el 2007, la iglesia, y hemos pasado por tantas conferencias de familia. Yo creo que muchos de los que llevamos aquí tiempo hemos pasado por muchas conferencias de familia, tuvimos una hora de febrero. Pero ¿por qué pasa, hermano, que llevamos tantas conferencias de familia, pero nuestros hogares es un lloro y crujir de dientes? Y nosotros que proclamamos tener vida y que decimos que soy salvo, voy al cielo. Yo que digo que soy salvo, voy al cielo. Luego no puedo proclamar una vida en abundancia. Porque Jesús no solamente vino a la vida. Pero nosotros nos conformamos ahí ya. Soy salvo, voy al cielo. No, yo todavía no estoy en el cielo, yo estoy aquí en la tierra. Entonces no puedo tener una abundancia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que quiero yo ganar a otros si yo he perdido mis propios hijos? Mi propio matrimonio es un desastre, pero estoy tan envuelto en tantas cosas. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo que quiero impactar a otros y yo mismo no he sabido pues ser impactado por el Espíritu de Dios? Pero leo la Biblia, conozco lo que dice la Biblia. Es que, hermano, yo no puedo conocer, percibir, poder saborear la voluntad de Dios si yo no me presento todos los días en el altar del sacrificio para morir a yo, porque lo que hace que yo no haga la voluntad de Dios es mi yo. Ese mal carácter que a veces tengo, ese yo, no es otra cosa más. Y él le echa la culpa a Raimundo y de uno, no soy yo. Él debe ir y presentarme en el altar y decir Espíritu Santo, porque hermano, Él es el ayudador. Él no es mi ayudante, Él es el jefe. Pero quiere decir que porque Él es el jefe y Él me ayuda, no quiere decir que mi ayudante es como un jefe. Yo voy a trabajar en un lugar
¿verdad? Y el jefe viene y me ayuda. No quiere decir que por eso ahora yo soy él es mi ayudante. No, él me está ayudando para que yo haga mejor. El Espíritu Santo, hermano, no es un fantasma. El Espíritu Santo no es un instrumento que nada más lo mencionamos cuando voy a ganar. Hermano, el Espíritu Santo es para todo. Por eso no tenemos victoria. Usted sabe lo que es, hermano. Mire, que yo llegue a la casa y que sea un campo de guerra. ¿Usted se imagina eso? Y yo digo, soy salvo, tengo vida, sí, pero la vida en abundancia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque Jesús no solamente vino la vida. ¿Dónde está la vida en abundancia? ¿Qué está pasando? Este libro se está equivocando. No, el libro no se está equivocando. El que está aquí en el problema soy yo. Porque no hay una manifestación del Espíritu en mi vida para provecho. ¿Y sabe por qué no lo hay? No porque no quiera, sino porque no me presento ante el altar del sacrificio para que haga morir el yo. Porque el yo es lo que hace que yo no haga lo que Dios quiere que yo haga. Porque en mi carne y en mi fuerza yo no lo voy a hacer. Y es muy penoso, hermano, eso. Que queremos hacer y deshacer. Pero a veces nuestros hogares y nuestras vidas es: soy salvo, voy al cielo. Qué bendición. Pero que yo estoy aquí en la tierra, yo no estoy solo. Y nos conformamos. Porque ya voy al cielo, pero qué miserable vida luego yo aquí en la tierra. ¿Y sabe el problema de su vida, padre? Usted es un sacerdote. Un sacerdote es uno que intercede. Y es para que usted se ponga en el altar del sacrificio. Dice el Apocalipsis 1 que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, porque un día reinaremos con él. Y un sacerdote es un intercedor. Y yo como padre, cabeza del hogar, tengo que aprender, hermano, a poder presentarme en el altar, a aprender a interceder, a aprender que el Espíritu Santo crucifique mi yo, a orar por mis hijos si no son salvos, que ellos entiendan que necesitan nacer de nuevo. Y si lo son, que empiecen a tener una comunión todos los días, a leer las Escrituras y que le pidan al Espíritu de Dios que también trabaje y se revele en sus vidas, porque Él es el único que cambia. Todos aquí sabemos que tenemos que obedecer, ¿sí o no? La niña de 5 años lo sabe. Ella sabe, no obedeciste, ya sabe, a comer un pollito en casa. Ella lo sabe. Ángel lo sabe. Usted y yo lo sabemos. Y usted y yo sabemos que Dios quiere que obedezcamos. Pero ¿por qué no obedecemos? Hermano, tienes que obedecer. Hermano, deje pecar. Mire, voy a decir una cosa. Nadie de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, podemos obedecer este libro en la carne. Nadie puede santificarse él mismo. ¿Sabe usted se da cuenta cuando una persona conoce al Espíritu Santo de Dios? ¿En dónde lo tiene? No que lo sepa eso. No es que no tenga batalla, hermano. ¿Quién no tiene batalla? Jesús lo dijo. Que el mundo tendrá esa visión. Pero el que ha conocido al Espíritu Santo, que sabe lo que él hace, cuando tiene su batalla, sabe que es el Espíritu Santo, en la tarde del Espíritu Santo. Dios mío, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no podemos tener vida victoriosa en nuestros hogares? ¿Por qué tienen que los matrimonios estar peleando como un perro y gato? ¿Usted cree que es eso? Es el yo. Manifiestas son las obras del yo, de la carne. Disensiones, pleitos. Es eso, no es otra cosa más. Es que no hay el control del Espíritu de Dios y no hay el control del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no me estoy presentando en el altar de sacrificio. El yo controla. Bueno, y esa es nuestra naturaleza. El ser rencoroso, pegarnos para atrás. Pero tengo el Espíritu Santo, entonces que no, que es el Espíritu Santo. Yo no puedo. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Que hay una promesa que dice en 2 Corintios 12 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero ¿sabe cómo que va a hacerlo? Cuando yo reconozco en ese altar. El altar es para morir, en este caso, al yo. Por eso Pablo dice, hermanos, yo les ruego. Yo les suplico por la misericordia, ya que Dios ha sido tan bueno con nosotros, presenten su vida en el altar del sacrificio.
cambiar yo. Debemos estar pidiendo al Espíritu Santo, ayúdame a conocer. Porque es un ser espiritual. Yo puedo saber del Espíritu Santo, mas no conocerlo. Como muchas personas saben de Jesús, mas no conocen a Jesús. Pero cuando conocen a Jesús hay liberación. Igualmente, cuando una persona sabe del Espíritu Santo, pero cuando conoce a la persona del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Hay vida en abundancia. ¿Y tú crees que vida en abundancia es no tener problema? Porque nunca he pensado en eso. No es que, hermano, es que usted no sabe la batalla que pasa. ¿Y qué le dijo usted? Que tener vida en abundancia es no tener problema. ¿Usted sabe dónde se ve la vida en abundancia? Se la prueba. ¿Dónde el mar, donde el pueblo de Israel vio la vida en abundancia de Jehová? Hermano, fue cuando los perseguidores lo estaban persiguiendo y se abrió el mar rojo. Que todos los equipos fueron tragados. No fue cuando no tuvieron batallas. Es allí que vemos la gloria de Jehová. Y ahí que vemos la vida en abundancia. En donde vemos el Espíritu de Dios santificando nuestro ser como resultado al estar en el altar del sacrificio. Segunda cosa, no solamente cómo yo me presento ante Él, presentándome todos los días. Y Padre, le voy a decir una cosa. Si usted no tiene un altar en su hogar, usted personal comienza a hacerlo todos los días. Si no lo hace, su yo va a seguir reinando. Por más que usted este libro, yo voy a producir una fe. Luego enseñe a sus hijos a que todos los días pasen tiempo con Él. Oiga lo que le voy a decir. Presentarme en el altar es más que entrar en actividades. Es más que tener los poderes cristianos. Todo eso para reforzarme. Pero la responsabilidad es suya. ¿Me está escuchando? Es como el gobierno, no es responsabilidad del gobierno educar a los muchachos, es de los padres. Y si usted ha nacido de nuevo, es su responsabilidad velar por la vida espiritual de su familia, de su esposa, de sus hijos, si ha nacido de nuevo y que esté leyendo las escrituras, que esté pasando tiempo con Dios, que usted le enseñe a conocer al Espíritu de Dios, porque usted lo conoce, porque sabe lo que hace. Y cuando esos muchachos crezcan, como ya conocen al Espíritu Santo, y cuando vayan a tomar decisiones, no la van a tomar a la ligera, le van a decir: Espíritu Santo, guíame qué voy a hacer con mi vida. Bueno, eso no lo estamos viendo, estamos perdiendo la generación. Usted sabe lo que es muchachos que se creen en el Evangelio y después andan tatuados, fornicando, con aretes. Y dice: bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Si no se hubiese quedado en el Evangelio, uno dice: ¿qué pasa? Y los padres dicen: hice lo mejor. Sí, hermano. Pero se asesoró que nacieron de nuevo y tuvieron un altar todos los días con el Señor. Es uno que aún no se ha casado. Mira, y tiene el Espíritu Santo que te guíe en el hombre y la mujer que Dios te va a dar en tu vida. Preséntate en el altar. Si se aparece el muchacho o la muchacha, dice el Espíritu Santo, si ese no es el hombre o la mujer que me conviene, aunque me duela, quítalo en el nombre de Jesús. ¿Está crucificando yo? ¿Qué usted cree que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo orar. Hay un problema en mi hogar, hay una situación. Vaya al altar del sacrificio. Segunda cosa, no solamente voy al altar del sacrificio, sino que voy de una manera santa. Mira cómo dice: santo. Que se presente su cuerpo en sacrificio vivo, pero luego dice que santo. Un ejemplo de eso está en el Antiguo Testamento. Cuando había sacrificios, oígase esto, tanto el que sacrificaba a la víctima, el levita, el sacerdote, como la víctima tenía que ser santo. Significa apartado. Había un ritual que tenía que pasar el sacerdote levita antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba el gran sumo sacerdote una vez al año, para perdón y salvación de aquellos que aún no habían conocido a Jehová su Dios. Pero mañana y tarde los ayudantes de los sacerdotes ofrecían sacrificio todos los días. ¿Para qué era eso? Para restaurar la comunión. Y consistía en esto: estaba el patio, estaba el altar del sacrificio,
venía el sacerdote levita y sacrificaba la víctima, esparcía la sangre. Luego venía y lo ponía en el altar donde se quemaba, subía el olor hacia Jehová, ofrenda y olor fragante. Luego venía el sacerdote, estaba el lavacro, la fuente de agua, y se lavaba. Luego que él se purificaba, no él, sino de acuerdo a los ritos que Jehová su Dios le había determinado a Moisés en el libro de Éxodo y de Levítico. Entonces él podía entrar al lugar santo y entonces él participaba de los panes de la mesa, del altar del incienso y de las demás cosas que ven ahí, y de los panes de la porción. Pero antes de eso, él no podía entrar ni presentarse si no pasaba por una purificación. ¿Sabe una cosa? En mi altar voy a morir a mi yo. Pero tiene que ser en santidad. Y para eso yo necesito clamar todos los días por la sangre de Jesucristo, hermano. Porque nadie se santifica ante el Padre sino aún por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no solamente para perdón de los pecados una vez y ya, no. Nosotros seguimos pecando. Y la comunión se pierde. Entonces, ¿qué yo debo de hacer para que esa comunión se restaure? Si alguno dice que anda en comunión con Él y anda en tiniebla, miente. Pero luego dice, si tenemos comunión uno con otro, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A qué está hablando? A creyentes. ¿Qué es lo que restablece mi comunión cuando yo me presento en el altar para que el sacrificio que estoy haciendo espiritual sea aceptable al Padre? Tiene que ser con una santidad por la sangre de Cristo. Por eso el escritor de Hebreos dice que para ir al trono de la gracia tiene que ser a través de la sangre. Aún sigue siendo a través de la sangre. Yo por eso antes de presentarme ante el Padre, tengo que decirle, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me limpies con la sangre de Jesucristo. Restaura mi comunión contigo. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado nos ensucia. Por eso el verdadero creyente se siente mal. Como dijo Carlos Spurgeon, la oveja puede caer en el lodo, pero no se siente a gusto. Y un verdadero creyente sí puede caer, pero no se siente a gusto, porque el Espíritu de Dios da testimonio a su Espíritu que es un hijo de Dios. Esto quiere decir que lo que estoy haciendo está mal. Yo también tengo que revisarme si yo digo que he nacido, que soy salvo, pero vivo una continua práctica del pecado y no hay ningún tipo de convencimiento en mi vida. Porque el Espíritu tiene que darme testimonio. Si no lo está dando, le voy a decir como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, cuando creíste, recibiste al Espíritu Santo. Porque ese es el que cambia, el que santifica. Por eso, hermano, cuando yo voy ante Él, queriendo morir al yo tengo que pedir por la limpieza de mi vida. Límpiame con la sangre de Cristo, Padre. Y la Biblia dice que cuando yo pido por limpieza y confieso, lo que dice claramente, el que confiesa sus pecados, dice, prosperará. Dice que el que confiesa sus pecados será limpio. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Dice que somos limpiados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el sacerdote, cuando ofrecía en el altar el sacrificio para morir, tenía que tener una purificación constante con el agua, que era un símbolo de la sangre de Cristo, el agua, la palabra y el Espíritu Santo. Y entonces él podía entrar a administrar las cosas santas y iba a haber un resultado. Por eso, hermanos, usted y yo queremos que el Espíritu Santo comience a trabajar en el yo. Que el Espíritu Santo comience a obrar, que cuando yo lea este libro impacte mi vida, hay un cambio, hay algo en mí. No, yo tengo que presentarme de una manera santa. Pero no yo, sino por aquel que produce la limpieza, la sangre de la confesión. Y cuando yo lo hago, entonces el Espíritu Santo comienza a santificarme en mí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para obedecer la voluntad de Dios. El apóstol Pedro dijo, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es esto? Es el Espíritu Santo quien lo hace.
Él produce en mí el querer como el hacer. Pero para eso yo tengo que presentarme todos los días al altar. Tercera cosa. Primero dije, tengo que presentarme en el altar de sacrificio vivo para morir al yo. Segunda cosa, santo. Tercera cosa, agradable a Dios. En el mismo Antiguo Testamento, los sacrificios tenían que ser, ¿sabe cómo? Agradables. El sacerdote no podía ni el pueblo venir a traer los sacrificios de la oveja que estaba perniquebrada, la oveja tuerta, como a veces nos pasa que queremos dar siempre lo que nos sobra. No puede ser así. Tenían que ser las primicias del ganado. Tenía que ser lo mejor, porque era para Jehová su Dios. Tenía que ser agradable. Igualmente, yo me presento todos los días ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en el altar. Pero esa presentación le tiene que agradar. Porque si yo no me presento ante Él sin querer morir al yo y sin querer ser santificado por el Espíritu Santo, eso no es agradable y eso ofrecer en el altar fuego extraño. Porque muchas veces me presento ante Dios. La Biblia. O sea que no hay una purificación antes de tocar las cosas santas. Este es el pan. El altar del incienso que iba y entraba el sacerdote era la oración. Ese candelabro con 7 brazos que había que echarle aceite todos los días, hermano, era símbolo de la luz de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y él no podía entrar ahí adentro y participar de todas esas cosas santas si primero no había una purificación. Pero usted y yo venimos, cogemos la Biblia, la leemos sin tener purificación. Queremos orar sin tener purificación. Por eso no hay un hogar en nuestras vidas, porque nos estamos presentando mal. Por eso no se mueve el yo. Por eso dice, bueno, tanto que lee la Biblia y sabe de las cosas de Dios, pero ¿y qué está pasando? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué sigue lo mismo? ¿Por qué la situación? Bueno, ¿cómo me estoy presentando? Si el yo no está muriendo, porque el Espíritu Santo no está obrando, no va a haber un cambio. Entonces, yo tengo que presentar mi sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando cada uno individualmente, por la voluntad propia, no que lo esté escuchando. Tiene que leer la Biblia, tiene que pasar tiempo con Dios, escuchando lo que quiere. No. Cuando lo hago de una manera voluntaria. Por eso dice la Escritura que el pueblo traía a Dios ofrenda voluntaria. Y yo voluntariamente digo, Señor, yo la verdad que tengo muchas situaciones en mi vida. Y sí, yo sé que paso cosas en mi vida, eso se refleja en mi hogar, mis hijos a veces, mira, le voy a decir una cosa, hermano. Hay cosas que nosotros que pasamos cuando venimos de hogares y nos casamos, seguimos arrastrando cosas que vimos nuestros padres. Hay hijos que vieron cómo trataban sus padres, su papá, a su mamá. No les hablaban, se enojaban, se iban por sus cuartos, se iban así. Luego se casan y repiten la misma cosa. Cuando la Biblia dice, no se ponga el sol sobre los enojos, ni deis lugar al diablo. Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué pasa eso? Y podemos echar la culpa a todos. Pero el problema es el yo que está en control. Y le voy a decir algo. Usted puede aquí estar sirviendo todo lo que usted quiera, limpiar, tirar patadas, arriba del edificio, envolverse todo lo que usted quiera. Pero si usted no se presenta en el altar de sacrificio todos los días, ni yo tampoco, y yo lo presento de una manera viva para que yo muera en santidad, que el Espíritu Santo sea que lo haga, y de una manera agradable como Dios quiere, y de una manera voluntaria, hermano, todo lo que yo haga, eso va a producir vida espiritual. Porque espiritualidad viene del Espíritu. Y nosotros confundimos constantemente productividad con espiritualidad. Y la iglesia de Éfeso es un ejemplo de ello. La iglesia de Éfeso trabajaba duro por amor a su nombre. No soportaba a los falsos. Hacían y deshacían. Pero Jesús les dijo, has dejado tu primer amor. Y esta mañana hablamos de eso en la escuela dominical, que está hablando de amor ágape. Amor sobrenatural que proviene con una relación del Espíritu Santo de Dios, que es el primer fruto del Espíritu.
Por eso creo que entendamos, hermano, que para nosotros poder tener y entender la voluntad de Dios, de qué manera me estoy presentando. Cuando cada uno individualmente, de su propia voluntad, no que lo esté escuchando, sino voluntariamente se presenta en el altar todos los días haciendo estas tres cosas, el resultado es lo que dice al final del versículo 1. ¿Qué dice? Que es nuestro culto ¿qué? Racional. ¿Qué significa eso, culto racional? Quiere decir que este es el verdadero y auténtico culto que debo de ofrecer. Este es el único sacrificio que Él le agrada. Esta es nuestra adoración espiritual. Es así como se debe de adorar. ¿Cómo le adoraban en el Antiguo Testamento? Presentando una ofrenda. Porque usted cree que usaba un cordero, porque el cordero iba voluntariamente, usaba un cabro, porque el cabro cuando lo agarran le va a correr. Un cordero voluntariamente, él iba, aunque él no sabía, pero era manso. Y yo, como creyente, no dice que yo soy un cabro, soy una oveja. Y yo tengo que ir voluntariamente al altar a morir al yo. Y ahí puedo interceder porque Cristo me hizo un sacerdote, un intercedor, para pedir por mi vida, mi yo, mis debilidades, mis problemas, que el Espíritu Santo comience a orar, que comience a producir en mí el morir el yo, pero de una manera santa, porque comienzo a decirle, lávame con la sangre de Cristo, perdóname. Y comienzo a hacerlo de una manera para que Dios comience a agradarle. Entonces, ¿qué dice? Dice la Escritura que entonces nuestro culto voluntario, racional, es la adoración que Dios quiere. Y hermano, y cuando hacemos eso, yo me levanto de ahí, voy a salir diferente a como entré. Por eso muchas veces, hermanos, vamos a orar y salimos igual que como entramos. Igual cuando venimos a la iglesia, nos vamos como entramos. Y último, hermanos, el versículo 2 nos habla de dos ingredientes que debo de hacer para así comprobar y saber la voluntad de Dios en mi vida. No solamente cómo me presento, pero ahora cómo puedo comprobarla. Usted sabe que la voluntad de Dios se puede comprobar. ¿Sí? Lo primero que nos dice es, no os conforméis a este siglo. Versículo 2, no os conforméis a este ¿qué? Siglo. ¿Qué quiere decir esto? No os adaptéis a este mundo. No imite la conducta ni la costumbre de este mundo. No vivan, no se moldeen, ya que según los criterios de los tiempos presentes, no se moldeen a la conducta de este mundo, no vivan ya como vive la persona sin Dios. Una persona, un creyente que se conforma a todo de este mundo, y lo dice el apóstol Pablo, porque lo que hay en el mundo, Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ellos también, ¿no? Si no tengo una comunión diaria con el Espíritu de Dios, este mundo me va a jalar. Y voy a querer vivir como este mundo vive. Una doble vida como el mundo vive, cogiendo la corriente de este mundo, cogiendo al sistema del mundo, y el mundo me va a estar llamando la atención. Por eso yo no voy a poder comprobar si vivo una persona del mundo como mundano. Yo no voy a poderlo hacer. Pero otra cosa dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Sean personas diferentes en cuanto a su conducta y en su forma de pensar. Dejen que el Espíritu Santo los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Si esto aquí no cambia, y no lo voy a cambiar yo puedo percibir, voy a cambiar. No. Hermano, si no me presento en el altar, mire, el mundo me va a dar. A veces nosotros pensamos que el mundo es discoteca y esas cosas. No, el yo es del mundo, los deseos de la carne, el yo. A veces vivimos con una actitud bien mundana, un comportamiento muy mundano. A veces pensamos que el mundo es que si voy a una discoteca, si tomo esto, hago esto. Sí, eso son cosas que vemos, pero lo que hay en el mundo dice los deseos de la carne. Eso tiene que ver con el mundo, la vanagloria, la avaricia, viviendo pensando por cosas materiales, en vez
pedirle al Señor, etc. O sea, todas esas cosas, cuando uno tiene esa mentalidad, que solamente las cosas materiales, y no pensando en lo eterno, va a pasar. ¿Saben de una mente muy mundana? Cuando yo todos los días busco al Señor. Porque así vive el mundo. El mundo no busca de Dios. Y recuerden que el cristianismo no es religión, es relación. ¿Cuándo se pierde la relación? ¿Cuándo se pierde la comunión? Cuando se pierde la relación. Cuando ya hay una relación todos los días, ¿qué va a pasar? Mi cristianismo se vuelve religión. Se vuelve una rutina. No hay cambio, no hay caminar de gloria en gloria. Me ha pasado muchas veces, yo tengo que detenerme y decirle qué está pasando. Bueno, estoy ahí, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Qué? No me pasa nada. Yo soy una persona. Si tú no me hablas, yo no te puedo hablar. Espíritu Santo, perdóname. Padre, lávame con la sangre de Cristo. Perdóname, Espíritu Santo, por contestarte y apagarte. Ahí luego el Espíritu de Dios comienza a producir en mí lo que tiene que producir para que yo pueda vivir para Cristo, porque yo no puedo. Mire, cuando nosotros hacemos estos ingredientes, entonces vamos a comprobar. Es como una comida. Yo le puedo decir, hermano, esta tarde me comí un arroz con gandules buenísimo. Y usted puede decir, wow, hermano, vale, se comió un arroz con gandules. Pero no es lo mismo cuando usted lo prueba. Cuando usted lo prueba, entonces va a ser diferente. Ya no solamente usted escuchó, ya usted lo comprobó. Quiere decir que comprobar, quiere decir para que sepan apreciar lo que Dios quiere. Comprobar quiere decir, así podrán saber lo que es lo que Dios quiere, así podrán verificar lo que Él desea y así podrán aprender lo que Dios quiere. Gustar como una comida. Yo voy a poder percibir. Porque recuerden, hermano, que la voluntad de Dios es algo espiritual. Yo no lo puedo percibir en esta carne. El Espíritu de Dios lo va haciendo. Y cuando eso sucede, van a pasar tres cosas en comprobar la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque Él abre puertas. Cuando Él abre, no hay quien cierre. Le digo a la iglesia de Filadelfia, yo tengo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Segundo, es agradable, porque trae paz. La voluntad de Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es un fruto del Espíritu Santo. Y último, perfecto, edifica. Dios no me va a dar algo que destruya mi relación con Él. Dios no me va a dar algo que en vez de acercarme a Él, me aleje de Él. Él no lo va a hacer. Cuando yo tomo una decisión, y eso que he tomado la decisión, digo, pero a veces digo, pero yo tengo paz. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, hermano, ¿cómo me doy cuenta que esto es de Dios y no es de Dios? Porque yo tengo una paz. Bueno, yo me tengo que presentar en el altar de sacrificio y decirle al Padre, Padre, ayúdame, Espíritu Santo, esto me gusta, pero si no es tu voluntad, no es lo que tú quieres, quítalo de mí. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Entonces Él me va a mostrar. Y cuando Él me muestra eso, entonces Él va a abrir puerta, me va a dar paz y va a ser perfecto porque me va a edificar. Si yo estoy tomando una decisión en algo, tengo una relación en algo, si soy un muchacho o una muchacha soltero, estoy en una relación, pero esa relación en vez de llevarme aquí, me está llevando para allá abajo, yo tengo que preguntarme si es de Dios. Porque Dios no me va a dar algo que me lleve aquí, si no me hizo aquí. Entonces, hermano, estoy casado y yo no dije eso. Lo que yo tengo que hacer es, estoy casado, tengo situaciones, mi propia vida, y tengo que presentarme en el altar de sacrificio todos los días y pedir y suplicar al Espíritu Santo y clamar por la sangre de Cristo para que transforme primero mi vida, para que haya esa vida en abundancia. Porque si soy salvo, tengo vida, pero a veces no tengo una abundancia. Y el Espíritu Santo lo quiere hacer. Podemos comprobar la voluntad de Dios, hermano. Es buena, es agradable, es perfecta. Y yo creo que todos sabemos que es buena la voluntad de Dios, pero esto es lo que nos debe. Mi voluntad impide que yo conozca la voluntad de Dios. Mi voluntad hace que el Espíritu de Dios no me manifieste. Mi voluntad hace que yo tome el control del volante
Y el Espíritu Santo dice, bueno, está como tú quieras. Porque es una persona. Él no va a pelear. Él es manso, él te va a dejar. ¿Okay? Como quieres. Y él te va a dejar. Y yo voy a hacer el control. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando la torre de control está dirigiendo al piloto del avión, aunque el piloto del avión no vea nada delante, que hay muchas nubes, él no sabe si viene otro avión. Pero la torre de control le va diciendo la altura, la latitud, la velocidad que debe de ir para que no tenga un accidente. Pero si el piloto apaga la frecuencia de la torre de control y él coge el control y él va de la misma altura, es pura nube lo que ve. Él no ve si viene un avión. Cuando lo vea, va a ser un instante, porque estamos hablando de aviones que van a más de 400 kilómetros por hora. Van a chocar. Y es lo que pasa con nosotros. Nosotros venimos y aumentamos en la vida cristiana y apagamos el switch de la torre de control del Espíritu Santo. Y lo agarro. Y digo, yo llevo el control. Bueno, Dios, sí, yo creo en Dios y tengo fe en Dios. Y ven y tomo decisiones. Y como mis sentidos no están ejercitados entre bien y mal, no tengo el discernimiento. ¿Sabe lo que hago? Me amargo con Dios. Y comienzo a levantar nervios. Y comienzo a hacer cosas que no son correctas. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya. No cuestionemos eso. No lo cuestionemos. Pero es que yo creo, yo vi a fulano que hizo, hermano, no lo cuestione. Joven, no lo cuestione. No te va a ir bien. Porque ya Dios lo dice, no, y lo piense. No lo diga, no lo piense. La voluntad de Dios es vuestra santificación con la parte de fornicación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sí, es que lindo, venimos al frente, qué bendición. Pero hermano, más que venir es que usted tenga ese altar en su hogar todos los días. Téngalo, padre. Hermano casado, téngalo. Es más que leer la Biblia, hay que leerla. Pero si queremos un efecto, hermano, hay que pedir al Espíritu Santo crucifica el yo. Espíritu Santo, lávame con la sangre de Cristo. Padre, lávame con la sangre de Cristo. Ayúdame, Espíritu Santo, obra en mí. Hermano, háblele al Espíritu Santo. Dígale. Si hay alguien aquí batallando con vos y sabe que está haciendo cosas y sabe que es cristiano, pero no sabe cómo dejarlo. Y sí, yo escucho que tengo que dejar el pecado y lo quiero dejar, pero no puedo. Si has nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Tú tienes a alguien que te pueda ayudar. Háblale. Dile al Espíritu Santo cómo te sientes. Dile lo que batallas. Dile tus cosas. Así como tú hablas con una persona, háblale a él. Tienes un problema de carácter, tienes un problema que una debilidad. Díselo, él lo sabe. ¿Quién te va a ayudar? Porque es el consolador, el que está a tu lado para socorrer. Vamos a orar. Padre, hermano, gracias te damos por tu palabra, Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos aquí que tenemos la vida, pero no tenemos la vida en abundancia? ¿Cuántos sabemos aquí que leemos la Biblia, pero no hay unidad? ¿Cuántos hogares no hay aquí que nos pueden decir, mi hogar es una vida en abundancia? Si soy salvo, pero yo no puedo decir que tengo una vida en abundancia. Dígale al Espíritu Santo. Recuérdese que un hogar no lo compone una casa. Un hogar feliz no es uno que no tenga problemas. Un hogar feliz es donde papá y mamá todos los días se presentan en el altar de sacrificio para pedir al Espíritu Santo que le haga morir al yo y no darle lugar así al diablo. Espíritu Santo, tú conoces los corazones. Tú sabes qué joven hay aquí que sí han nacido de nuevo, pero tiene unas ataduras, una ligadura de impiedad que no puede dejar. Y eso lo está arrastrando. Espíritu Santo, abre el entendimiento para que se dé cuenta de que no está solo. Ahora que hay matrimonios que no saben qué hacer y es un campo de batalla en su hogar.
Espíritu Santo, al entender a ese hombre que tiene que buscar sabiduría sobrenatural, como dice tu palabra en 1 Pedro 3, vivir con ella sabiamente, no con sabiduría terrenal, sino sobrenatural, y eso lo da tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno, Espíritu Santo. Lávanos con la sangre de Cristo, Padre. Que cada uno de los que tenemos aquí comencemos a orar. Espíritu Santo, ayúdame a tener un altar todos los días. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Enséñame a orar. Espíritu Santo, ayúdame a leer la Biblia. Ayúdame, Espíritu Santo, que si lo hacemos en el nombre de Jesucristo, lo vamos a hacer a través de ti. Ayúdanos, glorifícate. Todos puestos de pie, por favor, todos puestos de pie. Si Dios ha hablado, primero vienes un momentito acercado, te pones ahí por rodillas y le dices: Señor, gracias por hablarme, gracias por recordarme. Tú quieres que yo no conozca tu voluntad, tú quieres que compruebe tu voluntad. Es agradable, es perfecta. Pero, oh Señor, ayúdame que para poderla comprobar, necesito presentarme, buscándome yo todos los días, Señor, buscando cuál es su voluntad, entregando la mía, haciendo morir el yo, viviendo una vida en santidad, pidiendo y clamando por tu preciosa sangre que lo limpie de todo pecado, y presentando, Señor, mi vida, mi mente, mi corazón, mi cuerpo en sacrificio agradable, no moldeándome en este mundo, sino moldeándome a tu palabra, renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A lo mejor estás batallando con algún pecado en tu vida y traes el peso de la culpa, traes ahí esa batalla interna. ¿Por qué no empiezas diciéndole y confesándole al Señor ese pecado? No vale la pena estar reteniendo un pecado por la presencia de Dios. No vale la pena ningún pecado por estar dándole la espalda a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor mi Dios, que nos has hablado claramente en esta noche, nos has dado tu siervo y sobre todo Espíritu Santo, tú nos quieres ayudar en nuestras luchas, en nuestras debilidades. Si alguien quiere que vivamos en victoria, eres tú, Señor. Nos has dado herramientas para no sobrevivir, sino para vivir una vida en abundancia. Si vivimos derrotando, Señor, es porque queremos. Si vivimos con el peso de la culpa del pecado, es por nuestra necedad, es por nuestra dureza. Porque hay, Señor, solución. Tú nos quieres ayudar. Y tu preciosa sangre, Señor, está más que disponible para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda rebeldía, de toda suciedad.
trabaja en mi corazón. ¿Cuántas veces, Señor, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se enfría? No quiere reconocer la necesidad que tiene de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de buscar tu palabra. Empieza en nosotros en esta noche. No hay duda que tú quieres mostrar tu voluntad en nosotros, agradable, perfecta, segura. Ayúdanos, Señor, a crucificar nuestro yo. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, no seguir ignorando cuando el Espíritu Santo nos está tratando de hablar. Oh, por favor, Señor, ayúdanos a ser sensibles, sensitivos y dejar que tú nos hables. Gracias por habernos ayudado en esta noche. Ayúdanos a no solamente quedarnos en este altar,